Amados, hoy día vamos a continuar con la serie de predicaciones que hace un tiempo ya nos hemos propuesto. Y el día de hoy vamos a pasar a la siguiente prédica, al siguiente tema que tiene que ver con el origen del pecado en el mundo angelical y en la raza humana. El origen del pecado en el mundo angelical y en la raza humana. ¿Dónde? ¿De dónde proviene el pecado? ¿Dónde se originó el gran mal moral que azota a la humanidad entera? Ese gran mal, el peor mal de la raza humana. ¿Dónde? ¿Dónde se originó? Y quiero empezar con esta cita, o antes de esto, estaba meditando en este ejemplo hace un momento. Si nosotros no conocemos el gran mal que nos azota a nosotros, que es el pecado, entonces no vamos a poder saber la gran importancia, la suma importancia de la cura que es en Cristo Jesús. No lo vamos a poder entender. Es como, por ejemplo, un enfermo, ¿no? Que va al médico, ¿no? Va al policlínico y le dan unas pastillas, no le hacen ningún examen. Y sigue mal, y al siguiente mes va y entonces le hacen una, no sé, una ecografía y le dan otras pastillas y nada, sigue igual mal. Pasa un año y luego pues exámenes de sangre, orina o una tomografía, nada, no le encuentran nada y sigue mal. Y resulta pues que después de unos años, cuando todo ya está muy mal, le hacen realmente el examen que tenían que hacerle y resulta que tenía un cáncer ya terminal en cierta región del cuerpo que no lo encontraron, ¿verdad? Porque no hicieron los exámenes debidos en su oportunidad. Así es el pecado. Tenemos que saber y estamos viendo y espero que a lo largo de estas ya 50 prédicas, amados, tengamos la convicción clara por la palabra del Señor de ese gran mal que azota a la humanidad y azota a nuestros hijos. Y es la consecuencia de todas las calamidades que vemos, ¿verdad? Este gran mal moral que es absoluto, que es universal, que brota del corazón del hombre, que está ahí desde que está en el vientre, que está desde la concepción. Como dice la palabra del Señor, pues la palabra del Señor tiene la verdad. Y es lo que tenemos que levantar y poner en alto. No sale de mi boca, no sale de la boca de los maestros aquí. Eso está en la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es verdad porque Dios es verdadero. Espero que con este ejemplo hayamos de alguna manera visto, ¿no? O entendido un poco más la importancia de conocer la gravedad del pecado y la naturaleza del pecado. Y ahora vamos a ver dónde se originó este gran mal moral que azota al mundo entero. Y quiero empezar con esta cita, o continuar con esta cita ya del teólogo Luis Berkhoff. Dice, escuchen por favor. El problema del origen del mal que está en el mundo se ha considerado siempre como uno de los más profundos problemas de la filosofía y de la teología. Miren, en todos lados, en el mundo. Es un problema que naturalmente se impone a la atención del hombre, puesto que el poder del mal es a la vez grande y universal. Es una mancha indeleble que cayó sobre la vida en todas sus manifestaciones y es asunto de la experiencia diaria en la vida de cada individuo. Los filósofos se vieron constreñidos a encarar el problema y a buscar una respuesta a la pregunta respecto al origen de todo el mal y particularmente del mal moral que hay en el mundo. Escuchen, en la Biblia, el mal moral que hay en el mundo se define claramente como pecado, es decir, como la transgresión de la ley de Dios. El hombre siempre aparece en la Biblia como un transgresor por naturaleza. Y la pregunta surge naturalmente, ¿cómo adquirió el hombre esta naturaleza? ¿Cuál es la revelación de la Biblia acerca de este punto? Fin de la cita. No es lo que dice la filosofía, no es lo que dice la metafísica, no es lo que dice la psicología, es lo que dice la Biblia. Así que como primer punto, amados hermanos, vamos a ver, la escritura es la que tiene la respuesta, como primer subtema. Y toda respuesta sobre estos asuntos del hombre, del ser humano, está en las escrituras. Definitivamente es así. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. Escuchen, por favor. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién vamos a consultar, amados hermanos? Amigos, amigas, ¿a quién vamos a consultar? ¿Al psicólogo? ¿Al mundo? ¿Al libro? ¿A la filosofía? Tenemos que consultar a Dios. ¿Qué dice Dios respecto al pecado, a ese gran mal moral que azota a la humanidad? Si el hombre realmente conociera y entendiera y estudiara las escrituras, entendería cuál es el gran mal que tiene, ¿verdad? Y habría muchos menos personas o hombres que ahí antropocéntricamente busquen el bienestar del ser humano, cuando el bienestar del ser humano solamente está en Dios. Solamente en Dios el hombre puede ser feliz.
Pero sigue diciendo el versículo, no consultará el pueblo a su Dios. Y noten lo que dice la siguiente pregunta, ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿A quién vamos a consultar? ¿A los muertos espirituales que están en el mundo, por los vivos, para las cosas de los vivos espirituales? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, consultará a los que están muertos en tinieblas y muertos espirituales por las cosas de los vivos. Y el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Aquí tenemos que consultar. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si el pueblo de Dios dice, no encontramos la verdad aquí, vamos a consultar ahí lo que dice la televisión, la psicología, etcétera, la filosofía, entonces es porque no le ha amanecido. ¿No le ha amanecido qué? La salvación. No le ha amanecido la salvación, no le ha amanecido la luz, no le ha venido la luz, está en oscuridad todavía, no le ha amanecido, no ha resplandecido en su corazón la luz de Cristo, sigue en tinieblas. Y así podemos ir a 2 Timoteo 3, 16, 17. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 10, 35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. 2 Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Así que a la palabra de Dios tenemos que consultar cuál es el origen, dónde empezó, dónde se originó el pecado. ¿Qué nos dicen las escrituras? Vayamos a las escrituras y la palabra de Dios nos dice que Dios, primeramente, segundo subtema, no puede ser considerado como el autor del pecado. Dios no puede ser considerado como el autor del pecado. ¿Por qué? Primero, porque Dios es santo. Isaías 6:3 nos dice, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Aquellos seres angelicales, celestiales, puros, delante de Dios, decían y elevaban estos loores a Dios. Santo, santo, santo. Él es absolutamente santo. Nada ni nadie es más limpio de igual manera que Dios. Nadie. Él es infinito en santidad. Y si es infinito en santidad, nadie se puede comparar al ser divino. Noten ustedes, por favor. Por eso Él no puede ser considerado como autor del pecado. Dice Proverbios 9:10. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿De quién? Del Santísimo. Una vez más encontramos el testimonio de las Escrituras que Dios es absolutamente santo, infinitamente santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Trino. Y tengo que avanzar, hermanos, para poder abarcar los puntos. Dios no puede ser considerado como el autor del pecado también, porque no es la causa del pecado en el sentido de que sea su autor responsable. Él no es autor responsable del pecado, como Job 34:10 lo dice. Y Job 34:10 dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Ahí está. Él no puede ser autor del pecado porque lejos de él está la impiedad, lejos de él está la iniquidad. Del Dios omnipotente la iniquidad. ¿Qué cosa? Está lejos. Él no puede ser autor del pecado. Además, en Dios no hay ninguna injusticia. Por eso Él no puede ser autor del pecado también. Pues dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta. Escuchen. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Y si Él es justo y recto, Él no puede ser autor del pecado. Compréndeme. Él no es autor del pecado porque es infinitamente santo. Él no es autor del pecado porque Él no originó, Él no es el autor responsable. Dios no es el autor del pecado porque en Él no hay ninguna injusticia, como hemos visto en Deuteronomio 32:4. Así como Salmo 92:15 dice, en Él no hay injusticia. Él es justo, infinitamente justo. Infinitamente. ¿Tienen idea de eso? No hay manera, es incomprensible. No podemos abarcar la completa justicia, ni santidad, ni perfección de nuestro Dios. Además, Dios no puede ser considerado como el autor del pecado porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Siguiente argumento para decir que Él no es autor del pecado. Él no tienta a nadie. Siguiente argumento. Además, cuando Dios creó al hombre, porque alguien puede decir, entonces Dios lo creó al hombre con pecado, ¿no? Con esa mancha.
que lo llevó a pecar y a desobedecer. No, tampoco. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno y a su imagen. Eclesiastés 7:29 dice, "He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones". Está la palabra del Señor, entonces nos enseñas que tampoco entonces era que su criatura estaba mal, o que tenía imperfección, o que no era recto, o que era injusto, o que tenía mancha, y de ahí por eso desobedeció. No, Dios lo creó recto. Además, Dios no puede ser autor del pecado porque Él odia el pecado y al pecador que permanece impenitente y sin Cristo. Eso nos enseña la palabra del Señor. Zacarías 8:16 dice, escuchen por favor, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Dice el 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Miren, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Qué es lo que aborrece según Zacarías 8:16 al 17? Estas son cosas, es decir, pecado. Dios aborrece el pecado. Estos versículos nos enseñan que Dios aborrece la mentira y al hablar con el engaño, el engañar. Si las personas se engañan uno con otro, el prójimo, usted con su esposo, usted con su esposa, usted con sus hijos, o los hijos a los padres, Dios aborrece ese pecado. Nos enseña estos versículos. ¿Estamos hasta ahí? En Lucas 16:15, nuestro Señor dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, cosas, pecado, inmundicia, corrupción, delante de Dios es abominación. ¿Qué nos enseña este versículo? Y muchas cosas nos enseña, pero al punto que estamos viendo, nos enseña que Dios aborrece, abomina el pecado. Lo que el hombre tiene por sublime, lo que el hombre le agrada. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué le agrada al Señor? Que la gente congregue, que las familias congreguen, que le adoren a Dios y le alaben a Dios. Pero cuando el mundo no quiere hacer eso, ¿qué está haciendo? ¿Qué tiene por sublime el mundo en este día? Lo que sea, diversión, restaurantes, lo que sea, paseos, lo que sea, distracciones, ¿verdad? El fútbol, ¿no? Televisión, películas, cine, lo que sea, y el mundo sigue metiendo cada vez más cosas delante de Dios. Lo que el corazón del hombre, que es perverso más que todas las cosas, lo que el hombre lo tiene por sublime, le es abominación. Les pido por favor que se esfuercen para que estén atentos, por favor. Abominación. Es un principio de Dios que en el día del Señor se escuche la palabra del Señor, no solamente que se estén ahí sentados y estén sus mentes en otros lados y sus pensamientos en otros lados y hablando cualquier cosa, durmiéndose, entendiéndose de que hay situaciones en las cuales uno puede caer dormido, tal vez porque estuvo enfermo, porque la madre cuidó a su hijo en la madrugada, estaba enfermo, yo qué sé. Pero si no es por eso y no somos dedicados, no somos cuidadosos en prepararnos para poder estar atentos en el día del Señor, ese es pecado delante de Dios, no delante de mí, delante de Dios. Si estamos en otra cosa ahí haciendo y no escuchando la palabra, eso no es pecado delante del Señor. Se los digo, por favor. Entonces, dice, lo que el corazón del hombre, que es perverso más que todas las cosas, tiene por sublime y gozoso, para delante de Dios es abominación. Es abominable, noten esa palabra. El pecado. Deuteronomio 25:13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué tenían los israelitas? Tenían una pesa grande, ¿verdad? Iban a comprar, por ejemplo, 1 kilo de, por decir algo, trigo. Y iban con su pesa grandota. Voy a comprar, esta es mi pesa, grandota, pesada. Entonces tenían que echarle un montón, ¿verdad? Más de lo que era 1 kilo, porque su pesa era grande. Voy a comprar y me daban más. Oh, salía ganando. Ahora voy a vender algo, voy a vender 1 kilo de carne, por ejemplo. Tengo una pesa chiquita. Aquí está la carne que estoy vendiendo, o sea, poquita carne, menos de 1 kilo. ¿Y qué dice el Señor? No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová
tu Dios. ¿Qué dice? ¿El pecado? No, dice cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Noten ustedes, de la mano con lo que nuestro hermano trajo hace un momento, en Números 11, Dios aborrece al pecador. Esa frase que se acuñó, ¿verdad? Que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿Es bíblica? Esa es bíblica, esa frase que el mundo se ha acuñado y que el mundo quiere escuchar y lo ponen ahí en los carros y en los micros. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Es bíblico? Vayamos a la palabra del Señor. Abominación es a Jehová, dice tu Dios, cualquiera que hace esto. Ya no está diciendo las cosas, no está diciendo el acto, no está diciendo el pecado, está diciendo cualquiera que hace. Está hablando de las personas. Y cualquiera que hace injusticia, cualquiera que hace injusticia, es el que lo hace, no es el hecho, no es el pecado, no es la acción, es la persona. Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a, ¿qué dice el pecado? No dice aborreces a todos los que hacen iniquidad. Noten ustedes lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, a los que practican el pecado, a los que son impenitentes, a los que quieren seguir en su camino de impiedad, de pecado, delante de su prójimo, delante de Dios. Aborreces, dice, a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:6, ¿destruirás a los que hablan mentira? ¿Qué dice el Señor? ¿Destruirá a la mentira? No, dice destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No dice al engañar, no dice el engaño, no dice la mentira, dice a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Salmo 7, el 11 al 13, y hay muchos pasajes, no podemos ir a muchos, pero nos dice que Dios está irado, dice con el pecado, no dice con el impío todos los días. Salmos 11, del 4 al 6, dice, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbios 6, de 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué dice? El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y usted puede ir a Malaquías 1, del 2 al 3, Salmo 34, 16, Deuteronomio 32, 41, 42, Ezequiel 7, 8, Ezequiel 5, 13, Jeremías 44, del 2 al 4, Apocalipsis 2, 6, 2, 15, Amós 6, 8, Zacarías 8, 17, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Dios no va a enviar al infierno al pecado. Dios va a condenar eternamente al pecador. Así que esa frase que ha acuñado el mundo, la filosofía, la psicología, que suena bonito al mundo, ¿verdad? No es verdad. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, Dios no puede ser autor del pecado porque Él es santo, santísimo, porque Él no es la causa del pecado en el sentido de que sea autor, responsable del pecado, y porque en Él no hay ninguna injusticia, y Él no puede ser tentado por el mal ni entienda a nadie. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno y a su imagen. Y porque Él odia el pecado y al pecador que permanece impenitente y sin Cristo. Hemos demostrado esto por la palabra del Señor, que Dios no es autor del pecado. Dice Luis Berkhoff, seríamos blasfemos si dijéramos que Dios es el autor del pecado. Y por esa misma razón tienen que ser rechazadas todas aquellas ideas deterministas que presentan al pecado como una necesidad inherente en la naturaleza íntima de las cosas. Qué tremendo, ¿no? Porque eso enseñan muchos teólogos, que eso era necesario el pecado, es inherente a las cosas, ¿no? Porque Dios creó todo bueno en gran manera, incluyendo al hombre, incluyendo a los ángeles. Tales ideas, sigue diciendo él, por implicación hacen a Dios al autor del pecado y son contrarias no solamente a la Escritura, sino también a la voz de la conciencia que da testimonio de la responsabilidad del hombre. O por supuesto, porque el hombre no puede decir, ¿por qué has mentido, hijo? Ah, Dios hizo que yo mienta. No, es tu pecado, niño. ¿Por qué no vienes a congregar, hombre? Porque no quiero hacer mis cosas. Es tu pecado, no es el pecado de Dios. Él no es autor del pecado. Entonces, ¿dónde tuvo su origen el pecado? Vamos al siguiente punto. El pecado tuvo su origen en el mundo angelical. En el mundo angelical tuvo el pecado su origen. Y vamos a ver varios subtemas. El primer subtema es que Dios primeramente creó a los ángeles
rectos. Colosenses 1:16 nos enseña, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Noten ustedes, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Absolutamente todo lo que existe en el universo, toda criatura, todo ser humano y todo ser angelical fue creado por Dios. ¿Y cómo lo creó Dios? Génesis 1:31, era bueno en gran manera. Eran rectos, todos los ángeles eran rectos cuando fueron creados. Cuando salieron de su hacedor, todos eran rectos. Adán y Eva también eran rectos. No había en ellos mancha, no había pecado. Pero sí, Adán y Eva fueron creados mutables, con la capacidad para ellos poder, en su libre albedrío, ellos eligieron pecar. Ya la vamos a ver. Así de igual manera Dios creó a los ángeles de manera tal de que ellos podían ser en un tiempo mutables. Y cierta cantidad de ángeles cayeron, ¿verdad?, en pecado. Pero vamos a avanzar con el siguiente subtema. Una legión, pero una legión de ángeles se apartaron de Dios, pecaron. No se conoce el tiempo exacto de la caída de estos seres angelicales, pero ciertamente fue después de su creación, después del que empezó la creación, después del día 1 y antes de que comenzaron a tentar a Adán. Pero no se puede decir, cayeron en el día 2, el 3, el 4. No puedes decir nada porque la palabra no nos dice. Pero sí cayeron antes de la tentación a Adán, que está en Génesis 1, y después de que ellos fueron creados, ciertamente. Y Judas 1:6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. A los ángeles que no guardaron su dignidad, porque ciertamente ellos fueron creados rectos, en cierta posición, con cuánta sabiduría y cuánto conocimiento, pero no guardaron su dignidad. Ellos fueron los ángeles que pecaron, que cayeron. Segunda Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ahí note usted nuevamente, los ángeles que pecaron. ¿Quiénes ángeles? Está en plural. ¿Quiénes ángeles pecaron? Pues quien llegó a ser ese querubín protector, ese que llegó a ser Satanás, el diablo, el engañador, y aquellos ángeles que pecaron junto con él, que son los diablos, los demonios. No se conoce el tiempo exacto de sus caídas, como les dije. ¿Y qué pecado originó la caída de estos ángeles? En 1 Timoteo 3:6, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, hablando de los requisitos para el pastor, que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y eso ya nos da una pista de cuál fue el pecado que originó la caída de Satanás. No sea que envaneciéndose. Y esta palabra envaneciéndose es la que viene del griego koiné tufo, de donde viene la palabra tufo. ¿Entienden ustedes? Alguna persona que fuma, por ejemplo, dice, oye, tiene un tufo de fumador. ¿Y dónde viene el tufo? Es que exhala, ¿verdad? Viene el tufo. Entonces, está esa palabra envaneciéndose. ¿Qué nos da a entender eso? Orgullo. Eso fue lo que pasó con él. Por eso esta palabra se traduce en otros pasajes de la Biblia como infatuarse, inflarse, arrogantemente, ensoberbecerse, orgullo, hacer humo, humear. Eso fue lo que pasó. Él no estaba conforme a la posición en la cual Dios le había dado, le había puesto. Y él quiso hacerse igual a Dios y cayó de su posición. Tremendo. Y Judas 1:6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, no estuvieron satisfechos con la posición que les concedió Dios en su soberana voluntad, con el gobierno y el poder que Dios les confió. No estaban satisfechos y quisieron ser igual a Dios. Y precisamente eso fue lo mismo que viene Satanás a tentar a Eva. Entonces el pecado tuvo su origen en el mundo angelical. Lo hemos demostrado con la palabra del Señor. Pero ¿cuál fue el origen del pecado en la raza humana? Y vamos a ese punto, el origen del pecado en la raza humana. Y vamos a verlo también por subtemas. Primeramente, Dios creó al hombre. Vayamos a Génesis 2:7, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7 nos muestra que Dios formó al hombre. El Señor creó al hombre, alma y cuerpo. El cuerpo de la tierra y el alma el Señor le dio un alma a Adán. Y de ahí fue un ser viviente. Ahí empezó la vida de Adán. Era justo y recto, como vamos a ver. Segundo punto, Dios plantó el huerto de Edén y 2 árboles particulares. Eso está en el versículo del 8 al 9 del capítulo 2. Y dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios plantó un huerto de Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor hizo un huerto. Lo iba a poner a prueba a Adán. Él es el creador, Él es el soberano, Él tiene derecho a todo, Él es justo y Él es santo. Y ciertamente si Adán pasaba esta prueba, iba a ser bendecido él con toda su posteridad, pues Dios lo pone ahí como cabeza, como representante de toda la raza humana que provenía de sus lomos. Dios es soberano, nadie le puede decir por qué le pusiste esa prueba a Dios. Él es el creador, amados, entendamos eso. A la luz de la palabra del Señor tenemos que entender que Él es el soberano, pues Él es el creador. Entonces, dice, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Había un montón de árboles, niños, para que puedan comer. Muchos árboles deliciosos. Y eran, dice que buenos a la vista. Lo miraban y eran muy bonitos. Colores, ¿verdad? Formas, qué bonito. Pero también el Señor plantó el árbol de vida en medio del huerto. O sea, en medio del huerto había un árbol, el árbol de vida. Y tenía su fruto también. Y también había el árbol de la ciencia del bien y del mal, que también tenía su fruto. Y también, como vamos a ver más adelante, también estaba en el medio del huerto. Imagínense el huerto. Digamos, cierta área. Y en el centro, en el mismísimo centro, estaban 2 árboles. El árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ambos tenían frutos. Y el Señor los pone ahí, Adán y Eva. Si está en el medio, se entiende de que en cualquier momento lo pueden ver, ¿verdad? Se van por un lado, lo están viendo. Se van por otro lado, lo están viendo. Están en el medio. Y ambos árboles significaban significaban algo. Eran señal. El árbol de vida en medio del huerto significaba la vida eterna. La obediencia traía vida eterna. Y el árbol de ciencia del bien y del mal significaba la muerte, la condenación por la desobediencia. Vamos al versículo 15 al 17 de Génesis 2. Y dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios lo pone a trabajar a Adán. Y Dios lo pone también a cuidar ahí la santidad de donde estaba también su esposa Eva, o donde la iba a poner a Eva, porque todavía no estaba aquí Eva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Cuántos árboles habrían, niños? 5, muchos, que eran buenos y deliciosos y agradables a la vista. Y el Señor le dice, puedes comer de todos, mira cuánta bendición, de todos puedes comer, pero del árbol de la ciencia, versículo 17, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había un árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese árbol no debía comer. Y ustedes podrían decir, que ay, qué pesado Dios. ¿Por qué no podría ser también ese frutito? No, porque el Señor es soberano, Él es el creador. Olvidemos, el Señor es quien nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y no podemos decirle por qué me hago a usted la fiesta. Él nos dice lo que tenemos que hacer. Note usted. Entonces, Adán era en este momento recto, ¿verdad? Y Eva también. Y por tanto el mandamiento de Dios era amado por ellos. Ellos amaban el mandamiento de Dios y Dios los puso ahí. Y le dice, no comas del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si tú comes vas a morir ciertamente. De cierto morirás. Así como cuando ahora se dice, hijo, si cometes este pecado, te va a traer consecuencias. Es pecado y la paga del pecado es muerte. Así como se enseña en esta iglesia, ¿verdad? Por favor, miren, busquen al Señor, no pequen contra Dios, la paga del pecado es muerte. Entonces Dios, el soberano, el creador, lo pone a Adán ahí en el huerto para que lo labre y lo guarde.
y le da esta advertencia, le da este mandato: no comas del fruto de este árbol. Luego Dios crea a la mujer, y eso lo vemos en Génesis 2:18, y del 21 al 22 por tiempo, no vamos a ir al 19 ni 20. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Qué bueno el Señor, ¿no? Qué bueno el Señor que le da un complemento a Adán para su ayuda, ¿verdad? Para su bien. ¡Cuánta bendición! Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El Señor crea a la mujer de una manera distinta como lo creó a Adán. Adán lo creó del polvo de la tierra, del polvo de la tierra sacó su cuerpo. Ahora a la mujer la crea, pero usando ¿qué materia? Usando ¿qué cosa? La costilla de su esposo, de Adán. Y la trae al hombre. Lo casa, Dios lo casa a Adán con Eva. Se lo trae a hombre, la trajo al hombre. El Señor le da una esposa a Adán. Qué bueno, ¿verdad? Cuánta bendición. Ahora, el relato conciso de la creación, ustedes saben que está en Génesis 1. Vayamos a Génesis 1, del 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta el 26 leímos. Entonces Dios, el Dios Trino, determina crear al hombre, como hemos visto ya en el detalle hace un momento. Primero crea a Dios y luego primero crea a Adán y luego crea a su esposa. Y lo hace conforme a su semejanza, conforme a la semejanza de Dios. ¿Qué tal bendición? ¿Y en qué tal alto grado lo puso? En tal alto honor lo puso a Adán. Y no solamente eso, sino que lo pone para señorear en los peces del mar, para ser señor de la creación, para que señoree sobre las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra, para que señoree sobre toda criatura y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios. Estando casados, ahora Dios los bendice para que puedan fructificarse, para que puedan estar juntos y puedan tener bendiciones de parte de Dios. Hay muchas cosas que hablar, pero tengo que avanzar. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Noten ustedes, sojuzguen la tierra, fructifíquense, multiplíquense, vivan en bendición bajo el abrigo de Dios. Les dio de todo, les dio cuánta bendición. Para empezar, les dio la vida. Y les puso ahí para que señoreen sobre los animales, los peces, las aves y todas las bestias. Podríamos pasar horas hablando de esta bendición que tuvieron Adán y Eva. Y no tenían pecado, no tenían corrupción, no tenían mancha, no habían insultos, no habían iras, no habían enojos. No había fornicación, no había engaño, no había mentira, no había hipocresía, no había nada de eso. ¿En qué estado tan recto fueron creados nuestros padres? Bendecidos por Dios. Dios les dio de todo. ¡Cuánta bendición! Adán y Eva fueron creados rectos, pues Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y si fue bueno en gran manera, significa de que no había maldad, no había pecado, no había el mal moral llamado pecado, ni un ápice, ni un poquito, ni una pequeña corrupción ni de pensamientos, ni tampoco hábitos pecaminosos, ni actos pecaminosos, ni internos, ni externos, ni lo que sea. No había nada. La misma naturaleza era pura de ellos. Así lo fue creado. En justicia y santidad, con un conocimiento verdadero del Dios vivo y soberano. Podían hacer el bien, estaban bendecidos por Dios. Tenían un corazón puro, recuerda la prédica. Tenían un corazón puro. No era engañoso, perverso, más que todas las cosas. Era un corazón puro. Estaban dispuestos a obedecer a Dios. Su intelecto estaba lleno de Dios. Su voluntad le llevaba a obedecer a Dios. Todos sus afectos eran para con Dios. Cada cosa que miraban seguramente decían: qué precioso Dios. Miraban un colibrí por ahí, si era posible.
qué precioso animal, criatura de Dios, cómo lo creó Dios, cuán hermoso es Dios, un pez por ahí, qué precioso este animal, cuánta sabiduría de Dios, sus mismos cuerpos, oh Dios, todo su pensamiento era Dios, en todo le daban la gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Bendecidos, podían comer de cualquier fruto del árbol, tenían una salud rebosante, no había enfermedad. Imagínense ustedes. Pero, ¿cómo empieza Génesis 3:1? Pero, y aquí vemos el siguiente subtítulo: la desobediencia del hombre y la entrada del pecado en la raza humana, el origen del pecado de la raza humana. ¿Y cómo empieza Génesis 3? Usted vaya a Génesis 3, vamos a ir ahí. ¿Y cómo empieza el versículo 1? Dice, pero, viene el pero. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, y en cada momento que leemos, pero el pecado, pero lo otro, pero se oponían, pero aquí, pero allá, y pero aquí. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Yo pregunto, ¿la serpiente, ese animalito, tenía un mal? Si dice la palabra que Dios lo había hecho bueno en gran madera, entonces el animalito era bonito. Oh, claro que sí. ¿Era malo? No. ¿Era perverso? No. Entonces, como dice aquí, la serpiente era astuta. Como vamos a ver más adelante, porque dice, la cual dijo a la mujer. Oye, entonces no era la serpiente. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? De alguna manera Satanás estaba obrando en la serpiente. Satanás estaba obrando, tomando control de este animalito, la serpiente. Y Satanás era el astuto. Para este entonces ya Satanás había caído de su posición de rectitud. Y era astuto más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Qué tremendo. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Qué tremendo, ¿no? La cual dijo a la mujer, es decir, habló. No era el animal, era Satanás. Su intención era el mal de Adán, pues Adán era la criatura de Dios, la creación de Dios, y Satanás aborrece desde el principio a Dios. Y astutamente va a la compañera, no va directamente a Adán a tentarlo, va a la compañera de Adán, a Eva. Y qué tremendo, ¿no? ¿Quién era la cabeza del pacto? Adán, no era Eva. El representante del pacto que hizo Dios con el ser humano, con Adán, era Adán, no Eva. Y Satanás astutamente va a tentar a Eva. Eva no se puso en alerta que le hablara un animal, note usted. Pues ningún animal hablaba, ¿verdad? Y va y la serpiente, Satanás, le habla a la mujer, la cual dijo a la mujer, dice el versículo. Qué tremendo, ¿no? Hay muchas cosas que decir, pero vamos a avanzar. ¿Y qué le dice? Con que Dios os ha dicho. Note usted estas palabras, con que Dios os ha dicho. Pone en duda la base del conocimiento de Dios. Con que Dios os ha dicho. Pone en duda la verdad de Dios. Pone en duda de que Dios es verdadero. Pone en duda de la buena intención que tenía Dios para con ellos. Y dice, con que Dios os ha dicho. Es como que alguien diga, ¿no? Con que el pastor te ha dicho. O con que la Biblia dice, por ejemplo. Pero Dios, amados hermanos, ¿cómo ver despropósito en Dios? Si Él es el omnisciente, Él es el sabio, el infinito en su ser y en su perfección, Él es el amoroso, es el benigno, Él es el justísimo, el santísimo, el eterno, el soberano, el verdadero. Pero siempre Satanás y sus súbditos y el pecado te dicen, con que Dios os ha dicho. Siempre, ¿verdad? Siempre es así. Esto de aquí que estamos viendo es lo que vemos en toda la raza humana a partir de la caída de Adán. Con que Dios te dice, no es así. Qué tremendo. Con que Dios os ha dicho, como diciendo, eso que dijo Dios no puede ser así. La verdad es esta que te voy a decir. Con que Dios os ha dicho, como diciendo, eso que dijo Dios no es verdad. Dios les está pidiendo algo. Ustedes pueden tener mayor bendición que Dios no quiere que ustedes la tengan. Satanás, claro que no le dice, mira, qué bueno, ¿no? Qué bueno, a través de la serpiente, qué bueno, Eva, que tenga tantos frutos, mira, cuántos árboles, mira, cuánta bendición, cuán buenos están ustedes aquí, qué bueno es Dios. No les dice eso. Y así ahora, ¿verdad? ¿Cómo viene el pecado? A ustedes, niños,
Tienen todo, tienen salud, les dan de comer, tienen una familia, le traen a la iglesia, tienen estudios, ¿sí? ¿Y qué viene Satanás y el pecado? Con que Dios te ha dicho que debo estar gozoso en todo. No, yo quiero más. Y se van al pecado, ¿verdad? Eso se ve. No ven las bendiciones que Dios le da por medio de la familia creyente y de los hermanos en la iglesia. ¿No sabes acaso que es una gran bendición creer en Jesucristo y siempre está Satanás susurrándote con que Dios os ha dicho? Con que el pastor de la iglesia que leyó la palabra de Dios te ha dicho. No, no es así, es así. ¿Y qué le dice Satanás? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Oye, qué tremendo, ¿no? Si le dice a Eva, no comáis de todo árbol, Eva, ¿qué tenía que tener en su mente? De todo árbol. Hoy, ¿verdad? Puedo comer de 1.000.000 de árboles y solamente uno me ha prohibido. Podría haber visto ella en estas cosas la bendición de Dios, pero seguramente le llevó a pensar a ella lo contrario. ¿Por qué no puedo comer de todo árbol? ¿Por qué este que está aquí no lo agarro si esto quiero? Está bonito, está agradable, lo veo que está delicioso. ¿Por qué Dios no me quiere hacer bien? Noten ustedes cómo se voltea la torta. Así nosotros le damos a nuestros hijos bendiciones. En la iglesia escuchan la palabra del Señor. Y usted, joven, señorita, niño, niña, ¿qué dice? No, eso no, yo quiero más. Yo quiero más. No estoy tranquilo, no estoy conforme, quiero más. Qué tremendo, ¿no? Satanás entonces ataca la base del conocimiento de Dios, que es Dios. Dios y su verdad absoluta es atacado constantemente por Satanás, sus huestes, sus súbditos y el pecado. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Oye, imagínense, la mujer respondiendo a un animal. ¿Qué es eso? La mujer respondiendo a un animal. Le responde un animal a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Y era verdad? Oh, claro que sí. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Era verdad. ¿Qué significa? Si Dios le había dado este mandato a Adán, ¿significa entonces que Adán se lo había transmitido a quién? A Eva. ¿Le había hecho bien a Adán? Oh, sí, había hecho bien. Pero alguien estaba sembrando en su mente un despropósito de Dios. Ella debió consultar a Dios en oración, o incluso debió haber consultado a Adán, que era su esposo recto. No estaba en pecado. Ella pudo haber pensado y dicho, algo se podría sembrar en mi corazón, mejor me voy corriendo, acá algo está pasando, algo raro. Están poniendo en duda la palabra de Dios. Entonces ella responde naturalmente y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y debió haber pensado, ¿no? Y son muchos frutos, muchas variedades. Son hermosos, tan ricos, deliciosos, diversos colores, sabores y texturas. Y pensando en eso, desechar aquel que le venía a decir, con que Dios os ha dicho. Y ahora es así, como les decía. Mira cuántas bendiciones te ha dado el Señor. Tienes vida, tienes lucidez. No veo acá a nadie que no sea lúcido. Todos son lúcidos. Tienes alimento, tienes la oportunidad de escuchar acerca de Cristo. Piensa en ello, por favor, antes de pecar. Versículo 3. Eva sigue hablando. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren lo que dice Eva, dice, primero dijo, puedo comer de todo fruto, pero dice, pero hay un fruto del árbol que está en medio del huerto. Acá en el versículo 3 entonces vemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal también estaba en medio del huerto, así como el otro árbol también estaba en medio del huerto. Es como si acá pongamos algo a un costadito, difícil que todos lo veamos, ¿verdad? Difícil que el del fondo lo vea, pero si lo ponemos en el centro, todos nos topamos con ese objeto. Igual, era visible. Eran señales visibles para ellos. Miraban, ellos cuando Adán y Eva miraban ese árbol de la vida. Oh, hay que obedecer. Miraban el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oh, no tenemos que comerlo porque si no moriremos. Era visible para ellos. El Señor los había puesto ahí para que funjan esta función, valga la redundancia. Qué tremendo. Y dice a Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren, noten ustedes, el Señor le había dicho, el día que de él comieres, comen. Si comen, ciertamente morirán. Pero ahora Eva, cuando le está respondiendo a Satanás, le dice, no le comeréis, ni le tocaréis. Seguramente Adán le dijo, ¿sabes qué? No comes de eso y ni siquiera lo toques, ya.
y mejor ni lo mires. Bueno, eso no puedo decir, porque tenía que estar ahí para que lo miren, para que sea una advertencia. Pero ni lo toques siquiera, ¿verdad? Dios le había dicho, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, pero ella agrega, ni le tocaréis. Qué tremendo, ¿no? Es cierto lo que ella dice. Pero ya Satanás había lanzado su carnada. Y es escuchada por ella voluntariamente. Noten ustedes, ella voluntariamente. Dios no le está poniendo nada en su corazón para que vaya a comer. No, voluntariamente ella determina en su libre albedrío conversar con un animal. Y escuchar lo que ese animal le decía, lo que Satanás le decía por medio del animal, que le decía, con que Dios os ha dicho. De ahí nada más era para que ella corra, huya. Ella se queda a hablar con él. Y ahora sí, ¿verdad? Ante la mala intención de Satanás, ella debió correr a Dios. Pero ella responde a la serpiente que la está disponiendo contra Dios. Así ahora, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se le dicen en la iglesia? ¿Y cuántos aquí están ahí obedeciendo a la voz de quienes le dicen no es así? Con que Dios te ha dicho, con que el pastor te dijo, con que el hermano te dijo. ¿Y cuántas cosas podríamos hablar? El hombre se queda y escucha todas las cosas que les hablan en contra de Dios y en su palabra. Y así los padres dejan a sus hijos en lugares y con personas y o medios en donde les hablan en contra de Dios y sus verdades y caen como la mujer para que sigan escuchando y mirando, ¿verdad? O teniendo comunión con aquellos que lo están desviando. Así Eva se queda ahí para seguir escuchando y hablando. ¿Y qué dijo Eva? Para que no moráis. Porque ciertamente si comía de ese fruto, moriría indefectiblemente. Ella lo sabía. Adán la había informado. Era mandato de Dios. Debía obedecer. Ella era criatura de Dios. Y Dios era Dios y tenía que mandar y ella tenía que obedecer. Dios le había proveído de todo. Tenía todo con Dios. Tremendo, ¿no? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Noten ustedes, Eva se quedó ahí conversando. Ya Satanás había lanzado su carnada. Y viene ahí él entonces, astutamente. Él maquina. No ignoremos sus maquinaciones. Maquina por donde la mujer mordería el anzuelo. Satanás ve que ella le está escuchando. Y él lanza su segundo golpe. Y dice a la mujer, ahí está, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer, palabras. Para la mujer no era extraña ya la voz de Satanás, noten ustedes. Ya estaba ya conversando aquí alegremente, ya no era extraña su voz. Por eso tengan cuidado de muchas cosas a que se exponen. Por favor, ¿cuántas veces se expone desde ese púlpito? Para la mujer no era extraña ya la voz de Satanás. Ella seguía escuchando. ¿Y qué le dice Satanás? Miren, note, no moriréis. Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Satanás dice, no moriréis. ¡Qué tremendo! Satanás toma la verdad que menciona la mujer para sembrar más duda en ella en base a lo que la mujer menciona que es verdad, porque ella dijo algo que era verdadero, para que no muráis. Y él dice, no moriréis. Y eso pasa siempre, ¿verdad? Así se usa la Biblia para mentir, engañar, pecar. Satanás miente, engaña. Él dijo a la mujer, no morirás, abiertamente contrario a lo que Dios había dicho. ¿Qué debió haber hecho ella? En ese momento, se escucha que alguien dice, no es así. Viene el pastor y dice, mira, la palabra de Dios dice esto. No, viene alguien y le dice, no es así, es así. Te voy a decir cómo es, ya, no es así, es de otra manera. Y sigues escuchando. Dios le dice, ciertamente morirás. Y él le dice, no morirás. ¿A quién va a creer la mujer? ¿A quién creerás, amigo, amiga? Dios te dice, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿A quién vas a creer entonces? Te dice que sin santidad no verás a Dios. Estarás sin Dios por la eternidad. ¿Eres santo? ¿Eres santo? Es una pregunta que te hago. Sea quien sea, tenga la edad que tengas, niño, joven, adulto, anciano. Dios te dice eso. ¿Y quién te susurra al oído y te dice, con que Dios ha dicho que sin santidad nadie verá al Señor? No, sí puede ser, sí puedes ver. Hay dos tipos de cristiano. Un cristiano que anda como en el mundo, cristiano carnal, y otro cristiano que es espiritual. Así que sí puedes verlo. Pero Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Qué tremendo, ¿no?
¿O vas a creer qué cosa? ¿Tu sueño? ¿O tus experiencias? ¿Lo que te resultó? ¿Lo que hacías? Pero no la palabra de Dios. Quieres creer de todo, pero no quieres creer la palabra de Dios. Entonces te estás engañando porque te estás susurrando el pecado a ti de que no morirás. Cuando la palabra te dice que sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 5. Sigue hablando Satanás. Y Eva sigue escuchando. Y Satanás le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando dice si no, esa palabra si no es decirle, mira, no es como Dios dijo, es de esta otra manera, si no. Él está ocultándoles algo, no es así. La verdad es esta otra que yo te voy a decir, dice Satanás. ¿Sabe Dios? Ah, qué tremendo. ¿Sabe Dios? Miren, usa a Dios, el blasfemo. Ciertamente Dios sabe todo. Oh, claro que sí, porque Él conoce todo, ¿verdad? Conoce el bien y el mal, pero no conoce el mal por experiencia. No conoce el mal por experiencia nuestro Dios. Pero el hombre sí lo conoce por experiencia. Pero Satanás usa en otro sentido, Él sabe Dios, como diciendo, Él sabe y no les dice a ustedes. Dios quiere, Dios que sabe todo les está ocultando algo porque no quiere que ustedes sean como Él. Dios sabe que ustedes sabrán como Él y eso no quiere Él. Dios sabe. Y miren qué malo es que no quiere que ustedes sean o no sepan para que sean como Él. Porque eso le dice. Sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oh, miren. El día que comáis de él, o sea, el mismo momento que ustedes coman ese fruto prohibido, ese mismo momento, el día que ustedes coman, ustedes van a ser bendecidos, le dice Satanás. Van a ser como Dios. Van a conocer el bien y el mal. Pero claro que Satanás no le dice que iban a conocer el mal por experiencia, la desgracia que eso traía. Eso no le dice. Eso no le dice, muy astuto. Dice, conocerán el mal, van a ser como Dios. Porque Dios conoce todo, ¿verdad? Sí. Ustedes también van a conocer el bien y el mal, pero él sabía que iban a conocer el mal por experiencia, que iba a ser un desastre. Eso no le dice. Ven, bandido. Las bendiciones que Satanás les ofrecía podían ser inmediatas. El día que comas, hoy mismo, vive tu vida, no esperes más por primero, pon primero todo ahora mismo. Y luego Dios, si es que hay tiempo, pon primero tu felicidad, tu prosperidad, tu gozo es primero, niño, joven, adulto, dice Satanás. Te susurra al oído. Hoy mismo, el día que comas de él, vas a estar bien. Ese susurro sigue saliendo en estos días. El día de hoy, como dice la palabra, Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y eso está en sentido irónico, ustedes lo saben. Porque luego dice Dios, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Joven, ¿quieres seguir el deseo de tu corazón, amigo, amiga? Niño, niña, ¿quieres seguir el deseo de su corazón de aborrecer a Dios, a Cristo, a su palabra, a su verdad? Hazlo, alégrate, vive así. Joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón que es perverso y en la vista de tus ojos que buscan el mal. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Nota, está el hoy. Y Satanás le dice, serán abiertos vuestros ojos. ¿Sus ojos de qué? No se refiere a los ojos físicos, porque los ojos físicos sí lo tenían bien abiertos, sino se refiere a los ojos, ¿no? Voy a conocer el bien y el mal, el ojo del entendimiento. Eso no es bueno para ti, mujer. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Qué bueno para ti, ¿no? Ser como Dios. Aspirarás a la omnisciencia. Mira de lo que te está restringiendo Dios. Solo quiere que tengas un entendimiento limitado. Qué malo es contigo. Mira, Eva. Mira la posición que tendrás. Qué tremendo, ¿no? Notemos entonces la tentación. Serán como Dios. Vemos el ataque a la base de las normas morales. Porque Dios había dicho y lo que Dios dice es verdad. El día que de él comieres ciertamente morirás y obedezcan, me dice Dios. Aquí tienen la palabra del Señor, obedezcan. Pero viene Satanás y dice, no, seréis como Dios. No van a morir, van a ser como Dios.
Él ataca el pecado, Satanás y sus secuaces, ataca la base de las normas morales. ¿Quién dice lo que es bueno? ¿Quién dice lo que es malo? ¿Lo que al hombre se le ocurre? No, lo que es malo y lo que es bueno está aquí. Pero, como dice la palabra en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. ¿Cuánta gente mala, cuánta gente impía hay en esta tierra? Y dicen, no, ¿para qué congregar? Dios está en todos lados. ¿O para qué tengo que sujetarme a los pastores? ¿Para qué? Dios está en todos lados, necesitas solamente ahí tu casa. ¿Para qué tienes que ir? Cuando Dios dice que no dejemos de congregar. Cuando Dios dice que obedezcan a sus pastores, ¿verdad? Y eso en consecuencia significa de que hay pastores que Dios ha puesto. Ay, de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Ay, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen por amargo. Satanás y sus siervos siempre te dicen, con que Dios te ha dicho, de cierto te digo que el que no naciera el agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. ¿Y Satanás qué dice? Con que Dios te ha dicho eso. No, no es así. Basta una repetición de una oración y ya eres salvo. Satanás te dice, con que Dios te ha dicho arrepentidos si creen en el Evangelio. No. ¿Qué te susurra el oído? No, no es así. No importa cómo anda. Dios ama a todos. Dios es un Dios misericordioso y amoroso. Y nada más. Con que Dios ha dicho, dice Satanás y sus huestes, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y Satanás y sus huestes y el pecado te dice, no es necesario ser miembro ni siquiera de una iglesia local, ni debo sujetarme a ella, ni obedecer la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, dice Satanás, acuérdate el día de reposo para santificarlo. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Qué dice Satanás? Perdón. ¿Qué dice el pecado? No seas legalista. Ahí está. Con que Dios ha dicho, con que Jesús ha dicho, si mamá he guardado los mandamientos. Eres legalista, dice Satanás. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Amigo, amiga, ¿quién tiene la verdad? El Señor tiene la verdad. Y lo que Dios dice es verdad, porque Él es verdadero. ¿Y qué hace la mujer? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Es decir, el árbol en sí mismo, el fruto en sí mismo no era malo en sí mismo no tenía veneno ni nada, ni era feo ni horrible, es más agradable a los ojos. Sino que simplemente Dios dijo, no se toca este fruto y ya, porque Él es el Dios. Él es el creador. Tenemos que entender estas cosas, por favor. Él es el que conoce mucho más que nosotros. ¿Por qué nos queremos revelar y querer poner nuestros pensamientos por encima de la palabra de Dios? Entonces ella ve que el árbol era bueno para comer. Ella volteó la mirada al centro y vio el árbol y vio el fruto y dijo que bueno. Era agradable a los ojos. Mira, y que era agradable a los ojos. Pero seguramente si ve ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué otro árbol vio? El árbol de la vida. Y debió haber visto ese árbol de la vida para decir, debo obedecer porque aquí hay bendición. Pero no. Observa el árbol de la ciencia del bien y del mal y le encuentra lo bueno, le encuentra lo agradable. Así cuando el hombre que mira el pecado y que le encuentra lo agradable. Mira la inmundicia, la cochinada, la suciedad y le encuentra lo agradable. Y los hijos son rebeldes a los padres. Y el esposo y la esposa y viceversa se engañan unos a otros. Van al pecado, van a la inmundicia, van a la mentira, van a la hipocresía, van al orgullo, a la codicia. No había problema, ella podía mirarlo. De hecho, lo debía mirar para que sepa que podía venir. Y vio a la mujer, estaba bien hasta ahí, vio a la mujer, sí, pero ya estaba, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La mujer seguía sola ahí, no estaba Adán. ¿Dónde estaba Adán? Adán era el que tenía que guardar la santidad del huerto, pero no estaba ahí, estaba la mujer. Ella vio que el árbol era bueno para comer. Qué tremendo. Vemos aquí qué cosa, el ataque del pecado y Satanás a la base de las normas morales. Y así es ahora. Ella ve que era agradable a los ojos, está observando lo bueno de lo prohibido. Sigue pensando en que tal vez no sea malo comer de ese árbol. Se ve bien, tal vez dijo,
Todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera, entonces yo también, eso también está bueno. Seguramente tenía buen aspecto, el fruto, los colores, etc. Hay mucho por hablar, pero tengo que avanzar. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Qué tremendo. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, según ella dijo, voy a alcanzar la sabiduría. Ya me dijo este animal que me habla, que voy a conocer bien y mal, y voy a ser como Dios, voy a ser como Él, voy a ser como un Dios. ¡Ay! Y ahí está, lo mismo por lo que Satanás fue tentado, ¿verdad? Voy a ser igual. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero ser como Dios, pensar. Quiero tener más sabiduría. Pero ella no sabía que ese conocimiento iba a ser experimental y lo terrible que iba a ser para ella conocer el pecado, que ya lo vimos en los resultados del primer pecado, ¿recuerdan? Lo gran terrible que es el pecado, las consecuencias que trae así ahora, para la familia, para los padres, para los hijos, para la sociedad. No me importa el castigo, no, ya estaba nublada, no vio lo que se podía venir. No me importa desobedecer. Total, pensaba ella, ¿no? Total. Seré como Dios. Y como me dice que voy a ser como Dios, entonces significa que no voy a morir. Entonces seré como Dios. Entonces, superable lo que pueda pasar. Pero ella se dio a preguntar, y aquí viene el tercer aspecto, ¿quién soy yo? Así como usted se tiene que preguntar, ¿quién es usted? ¿Usted es Dios? Usted es una criatura de Dios. Es un ser creado por Dios. Hay un Dios supremo y soberano quien dice cuál es su voluntad y lo que tenemos que hacer. Él se dio a preguntar, ¿quién soy yo, Evas? El pecado da una respuesta diferente a la pregunta, ¿quién soy? Noten ustedes, esto es muy importante. Debemos entender que Dios es el supremamente, infinitamente sabio. Y cuando Él dice que no dejemos de congregar, es por nuestro bien. Cuando Él dice que vayamos a Cristo, nos arrepintamos, es lo mejor que puede haber. Cuando Él dice que mortificamos nuestros pecados, es lo máximo que puede haber. Cuando dice que tengamos nuestros ojos puestos en Cristo, es lo mejor que puede haber. Así no lo comprendas a la perfección. Eres más de lo que te parece, como si Eva hubiera sido tentada. Puedes ser como Dios. No te limites. Así ahora, ¿verdad? No te limites. Haz tu vida como te parezca. No vas a rendir cuenta a Dios. ¿Acaso te va a hacer algún mal si sigues este camino de no ceñirte a la palabra de Dios? Total, Dios es misericordioso y amoroso, ¿verdad? Eso dice la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, pues, no hay problema. No te va a pasar nada. ¿Y ella qué hizo? Tomó de su fruto y comió. No solamente vio, ahora lo tomó. Tenía oportunidad de irse, pero no, lo vio, lo tomó y lo comió. Y cuando comió, no importa cuánto comió de ese fruto, desobedeció. No importa si fue una mordida, o 2, o 3, o 5, o si se comió toda la fruta, no importa. Desobedeció y desconfió de Dios. Desconfió de la voluntad de Dios que era buena, agradable y perfecta para él y para ella y para Adán. Y ella va y le entrega a su marido. Y como dice la palabra, ella también le cuenta al marido. Y el marido, Adán, escucha, porque Dios le dice más adelante, por cuanto oíste la voz de tu mujer. O sea que él escuchó todo el cuento, todo el desarrollo. ¿Y qué hizo él? El cual comió así como ella. Pero él era el representante. Había una diferencia entre Adán y Eva. Adán era la cabeza, era el representante. Y si él caía, caía toda la raza humana. Y él toma del fruto. Qué tremendo, ¿no? Siguió a su esposa. Le obedeció a su esposa. ¿Por qué? Ella le habría dicho, mira, ella le pudo haber dicho, mira, comí y no he muerto. Y el Señor había dicho, el día que de él comiere ciertamente morirá, pero mira, estoy viva. No pasa nada. Voy a ser como Dios. Come, esposo. Y él dijo, oye, sí, verdad, estás viva. No te pasó nada. Y Dios había dicho, ciertamente morirá. No te pasa nada, yo también me lo como. Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué pasó? Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos.
No los ojos físicos, porque esos ojos ya estaban bien abiertos, no estaban ciegos. Ellos habían sido creados rectos y no tenían ninguna imperfección ahí en su cuerpo. Sino que ojos fueron abiertos. Vieron con su entendimiento la la posición en la que estaba. Qué tremendo, ¿no? Vieron que ahora estaban en oscuridad, en tinieblas, en pecado, en corrupción. Le fueron abiertos los ojos de su mente. ¿Qué pecados habrán ido ahí? No dice la palabra. Pero también se habrían reprochado, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no? Tu culpa. No, mi culpa. ¿Y tú por qué no hiciste esto? ¿Tú por qué no estabas tú? Rencor, engaño, lascivia, odio, tal vez palabras hirientes. Estaban corrompidos, contaminados por el pecado. Conocieron ahora, ciertamente conocieron el mal, pero por experiencia. Hijos, ¿cuántos consejos les damos acá en la iglesia? Amigo, amiga. ¿Y por qué quieres seguir por otro camino? ¿Quieres aprender? Entonces, por experiencia. ¿Quieres aprender, como se dice, a la mala? Por experiencia. Ellos conocieron que estaban corrompidos. Nuevos sentimientos inundaron su ser. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que fueron engañados por Satanás. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que habían quebrantado el mandamiento de Dios. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que cayeron en el desagrado de Dios. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que habían perdido la bendición de Dios y privilegios también. La comunión con Dios. El dominio sobre la criatura, la pureza, la santidad. Ya no eran justos, ya no eran santos. Ya no tenían plena comunión con Dios. Ya no amaban como amaban antes a Dios. Ya no amaban a Dios. Y así ahora, ¿verdad? Todo aquel que nace no ama a Dios. Cuán expuestos estaban a la ira de Dios, a la maldición de la ley y a la muerte eterna. Y ahí les sobrevino las consecuencias del pecado que hemos predicado a lo largo de varias semanas. Tomaron conocimiento de la depravación de su cuerpo, de su ser, de su persona. Tomaron conocimiento de la culpa. Les vino que la muerte espiritual, inmediatamente se apartaron de Dios. Murieron físicamente, estaban muriendo físicamente y un día iban a morir, ¿verdad? Y estaban empezando a morir antes de que tomaran ese fruto, antes de que se obedecían, no iban a morir. Pero comen el fruto y ya comienzan a morir, desde ese momento comienzan a morir. Es como una persona ahorita tiene 20 años, pasa un año y le celebran su cumpleaños, pero realmente le está quedando un año menos. Está quedando un año menos. Y mañana nos quedará un día menos. Y el siguiente año cumplimos un año más, pero realmente nos queda un año menos. Y así era en Adán. Y murió a los 900 y tantos años. El medio ambiente en el que vivían le fue maldecido. Le vinieron castigos particulares a la mujer y al hombre, lo cual se ha predicado abundantemente. Y la caída de toda su posteridad, de toda la raza humana. El gran daño que le hizo Adán a toda su posteridad. Fue egoísta, no pensó en el resto, pensó en sí mismo. Yo quiero hacer esto, no me importa lo que pase con mi esposa, con mis hijos, no me importa con mi... No, yo quiero hacer esto. ¿Noten ustedes? Que es lo mismo que pasa ahora. Que el hombre quiere tomar un camino y no le importa nadie. La mujer toma un camino y no le importa a nadie, me importa yo, nadie más. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Conocieron que estaban desnudos, sí, físicamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué antes no tenía nada malo? Porque ahora tenían lascivia, pecado. Para ellos era malo. Y no solamente eran desnudos físicamente, sino que eran desnudos de santidad y de justicia principalmente. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, o para cubrirse físicamente. Pero no podían cubrir su injusticia, porque la justicia solamente puede ser cubierta por la sangre de Cristo, por Cristo. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz. Siempre ellos andaban en plena comunión con Dios. Y ahora nuevamente escuchan la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. En el mismo día, pero un poco más tarde. Y no al día siguiente, porque Dios es misericordioso. En el mismo día, pero un poco más tarde, porque Dios no tiene prisa. Y se acerca a ellos. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Como si alguien se pudiera esconder de la presencia de Dios. Ellos se esconden ahí entre los árboles. Antes tenían plena comunión y ahora por su pecado no querían ir a Dios. Noten cómo es el pecado de terrible. ¿Alguien puede esconderse de Dios? Nadie. Nadie.
¿Acaso tú pecas contra Dios y puedes esconderte de Él? Dios todo lo sabe. No puedes esconderte de Él. Jóvenes, adultos, ancianos, niños, no pueden esconderse de Él. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaban? Claro que sí, Él sabe todo. ¿Y por qué le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Verdad? Dios le llama para pedir rendición de cuentas. Dios les llama también y se acerca también a ellos para mostrar su misericordia. Sí. Pero también le llama para decir en qué miserable situación te has metido al desobedecerme. ¿Dónde estás tú reprochándole su pecado y su insensatez? Tan ingrato, rebelándote contra él. ¿Dónde estás tú? También mirando a su oveja descarriada. ¿Dónde estás tú? Comparece ante Dios, el juez de todos. ¿Dónde estás tú, amigo, amiga, si Dios te preguntare? Y un día va a venir a preguntarte cuando venga su segunda venida, Señor Jesucristo, ¿dónde estás tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que Dios ya le había llamado antes. Ella había escuchado antes el llamado de Dios y él se esconde. Y tuvo miedo, dice, porque estaba desnudo y me escondí. Qué tremendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé? No, Dios sabía todo. Él hace la pregunta para que Adán pueda, pues, arrepentirse, de buscar reconciliación con Dios, pero no venía de eso en Adán, porque él era duro, más que todas las cosas. Ahora su corazón ya estaba corrupto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y quién le enseñó que estaba desnudo? Su pecado, su corrupción. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? O sea, ¿has desobedecido? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cuántos pecados hay de aquí? Miren, nos pasaríamos 5 horas más predicando. Acá había todo tipo de pecado. El hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y no dijo, mira, ¿saben qué? Sí, ciertamente. Él no respondió la pregunta, ¿has comido del árbol del que yo te mandé? No comí. Él no dice, sí, comí, desobedecí. No dice eso. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Es que, Señor, después de desobedecerle, ahora mi naturaleza ahora está corrompida y ahora me enseña de que yo soy culpable delante de usted y que he desobedecido y ciertamente moriré, Señor. No, él no dice eso. Ya su corazón, noten qué sucio, qué contaminado. Pone excusas. Papá, mamá, hice esto porque tu culpa. No me diste esto ni aquello. Esposa, yo hice esto por tu culpa, porque tú hiciste esto. O esposo, yo hice esto por tu culpa. Y así anda el hombre, siempre. Siempre. Y no es el responsable. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella que muera, yo no. Ella es la culpable. Y la que usted me dio, ¿para qué me da? ¿Para qué me da? ¿Para qué me da una mujer así? La mujer que tú me diste. Tú eres el culpable. ¿Por qué me la diste así? Yo estaba bien solo. ¿Por qué me trajo una mujer a mí? ¿Por qué la creó de mi costillo? Estaba bien, estaba tranquilo. Mucho podemos hablar, pero vamos a avanzar. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios es soberano. Él es el juez justo. Somos su creación, somos su criatura y Él nos exige rendición de cuentas. Por favor, jóvenes, adultos, escuchen por favor. ¿Qué es lo que has hecho? Le pregunta a ella. Y ella, siguiendo el patrón del esposo, ¿qué dice? Sí, yo pequé, yo comí, escuché a la serpiente y todo lo que hemos visto. No. La serpiente, ese animalito, me engañó. Me engañó una serpiente y comí. No dicen, yo soy responsable, yo pequé contra usted. No, solamente quieren ocultarse contra Dios. No se hacen responsables de su pecado. Hacen responsables a otros. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la serpiente no le pregunta nada. A Satanás no le pregunta nada, él está condenado. Avanzo, versículo 15.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En su misericordia el Señor dice que iba a haber una simiente que descendía de la mujer. Vendría un hombre de la mujer, un hombre también, para deshacer esas obras del diablo. Le heriría la cabeza a Satanás, para deshacer todo lo que trajo el diablo. ¿Qué trajo el diablo? La depravación de la naturaleza humana, la incapacidad total, la muerte espiritual, la muerte eterna, la muerte física, la maldición de la tierra. Y por eso, gracias a Cristo, esta tierra ahora está gimiendo, esperando la redención de los creyentes, dice, personificando a la tierra. Porque un día habrá nuevos cielos y nueva tierra en donde more la justicia y la santidad, donde estaremos eternamente con Cristo, con vida eterna, lo que perdió Adán ahí. El segundo Adán, Cristo, lo obtuvo para su pueblo, para los suyos, por aquellos que murió. Y en este momento entró el pecado en toda la raza humana. La universalidad del pecado que vimos la semana pasada. Pues eso dice Romanos 5, ¿verdad? Y esta promesa bendita, ¿verdad? La cual creemos que Adán y Eva creyeron. Y por lo cual ellos tenían esta esperanza. Y por lo cual ellos transmitieron este evangelio a sus hijos, Adán, a sus hijos, Abel y Caín. Y Abel, de la simiente de la mujer creyente, ¿verdad? Uno de los elegidos creyó, mientras que el otro, Caín, no. Su pecado de Caín. Qué terrible habrá sido ese pecado, ¿verdad? La consecuencia de lo que hizo Adán. Oh, mi hijo mató a mi otro hijo, yo soy el culpable. ¿Sí? En un sentido era culpable, claro que sí. Porque el pecado entró por él. Entonces, amados hermanos, y de este tema de Génesis 3:15 hemos predicado ya hace 2-3 meses más o menos. Por eso no abundamos más, pero aquí está, precioso nuestro Señor, la simiente de la mujer. Y ciertamente en el cumplimiento del tiempo vino Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos salvara. El Dios, el verbo de Dios se hizo carne. Y completamente Dios y completamente hombre ahora a partir de su encarnación. Eternamente Dios antes de la encarnación. Completamente y perfectamente Dios antes de la encarnación, de su encarnación de una virgen, de una mujer virgen. Obrada esta creación de su cuerpo milagrosamente por el poder del Espíritu Santo. Me preparaste cuerpo, dice en Hebreos el Señor Jesucristo, su Padre. Me preparaste cuerpo, un cuerpo sin pecado, sin mancha, como vimos la semana pasada. Y ese ser tan precioso es quien nos redimió. ¿Te salvó? Corre a Él, amigo, amiga, si no tienes la salvación. Para que Él te pueda dar un corazón que lo ame y ame su palabra. En tanto que no sea así, tú no amarás su palabra, no amarás sus mandamientos. Corre a Él y verdaderamente amarás sus mandamientos. Le amarás a Él. Hemos predicado. Porque el amar a Dios es amar sus mandamientos. ¿Recuerdan ustedes? La parte formal de la ley y la parte material de la ley. Por eso es Dios Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo? El primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Se dan cuenta ustedes? El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos es mentiroso, se está engañando. Haga lo que haga. Así esté parado en este púlpito y predique. Haga lo que haga. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Haga lo que haga. Entonces hemos visto hoy día a la luz de las Escrituras que Dios no puede ser considerado el autor del pecado, que el pecado tuvo su origen en el mundo angelical y hemos visto el origen del pecado en la raza humana. Y tal cual se comportaron Adán y Eva ahí en el jardín, es como se comporta el hombre ahora. Y es como el que pecado tienta ahora a las personas. Ataca la base del conocimiento, ataca la base de la verdad moral y ataca el que somos nosotros. Somos criaturas, no somos Dios. Así que tenemos un legislador y Él nos va a hacer rendir cuentas. Corramos a Cristo en arrepentimiento, por favor, todos nosotros. El Señor le bendiga. Vamos a orar.